Bueno, muy buenos días, muy buenos días. Pues aquí estamos, ¿no? De vuelta. Y para mí de verdad que es un gusto poder traer algo, ¿no? Un alimento que primero me ha alimentado a mí y ahora pues se sirve, ¿no? Para todos y en verdad que así ha sido. Y yo le doy gracias a Dios por estos momentos, por su presencia y por todo lo que Él tiene para nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque en verdad tu presencia ya nos ha ministrado. Tu presencia, Señor, ya ha hecho una gran parte en nosotros esta mañana. Ha traído esa paz, esa alegría, Señor, que a veces no podemos entender, pero nuestro corazón se alegra, Señor. A pesar de tantas cosas que hay a nuestro alrededor, nuestro corazón se alegra en ti, Señor, y más porque vamos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ay, Señor, muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a entrar en tema, vamos a abrir nuestro corazón. Bueno, ya estamos dispuestos, ¿no?, a escuchar la palabra de este día y yo le doy gracias a Dios. Y vamos a leer 2 de Samuel 3:1. Dice, hubo larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Y podemos ver aquí cómo nos muestra que hay dos clases de formas de vivir y hay dos clases de tener una familia que se va fortaleciendo y una familia que se va debilitando. Y lo primero que quiero que veas es que cómo la vida de David iba tomando fuerza en sus emociones, en todo lo que él hacía, iba superando obstáculos, y cómo la vida de Saúl, desde el primer instante que él entró en escena, él apareció ahí en escena, es una debilidad constante en su área emocional. Y pues yo sé que Santiago dice en 4:7, Santiago 4:7 dice, resiste al diablo y huirá de ti. Y nosotros tomamos eso, y es verdad, resistimos al diablo, pero antes de decir eso dice, sométanse pues a Dios. Sométanse a Dios. Y entonces resiste al diablo. Y ahí es cuando él va a huir de ti, va a huir de todo lo que estés viviendo. ¿Cómo está nuestra área emocional? ¿Cómo está mi área emocional? ¿Cómo está el área emocional de cada uno de nosotros? ¿Cómo está tu familia a nivel emocional? ¿Fortaleciéndose o debilitándose? Y son preguntas válidas, ¿no? Definitivamente que ahorita la administración del cuerpo y de la sangre de Jesús nos habla y nos dice que Jesucristo ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo y está ahí para el que lo quiera, para el que lo tome, como dijo el pastor, el ejemplo, ¿no?, de esa persona que dijo, yo no necesito a Jesús, yo soy bueno, o sea, es verdad, o sea, todos podemos considerarnos muy buenos, pero Jesús está ahí dispuesto a sanarnos, a liberarnos, si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. Y aquí podemos ver, ¿no?, cómo esta área emocional de ambos personajes que podemos encontrar en la Biblia, ahí podamos ver cómo está uno, si nos estamos fortaleciendo o nos estamos debilitando.
en el área personal, en el área familiar, en el área de nuestras emociones. Y fíjate que aquí la fortaleza de David es debido a su nivel espiritual, a cómo él buscaba a Dios, a cómo él tenía una relación directa con Dios allá en los cerros, en las montañas donde él andaba con las ovejas de su padre. Él tenía una relación con Dios donde nadie lo veía, y anoche el Señor me decía, el lugar secreto no es que sea un lugar secreto, es un lugar oculto, donde nosotros estamos ocultos y donde ningún enemigo nos puede ver. Eso significa, me dice, el lugar secreto, ¿no? Cuando nosotros vamos y nos apartamos, o sea, en realidad no es un lugar físico realmente, sino es un lugar espiritual secreto, oculto, porque yo le he dicho a Dios, Señor, yo he decidido vivir en ti, en tu regazo, y de ahí yo no me voy a mover. De ahí vivo, ahí permanezco, aunque todo el día hago y ajetreo, pero yo estoy ahí, yo estoy oculta de todo aquello que quiera hacernos daño, de todos espíritus humanos malignos, inmundos, o todo lo que pueda existir en el mundo espiritual que realmente no conocemos bien, pero ahí podemos ver, ¿no?, que la fortaleza de David era debido a su nivel espiritual, porque era un hombre de búsqueda, era un hombre que amaba a Dios, que lo buscaba, que escribía para Dios, que lo exaltaba en todo momento. Y la debilidad de Saúl era que muy pocas veces lo vemos nosotros en la Biblia buscando a Dios. No lo vemos así como un hombre entregado. Y lo que vemos es un hombre que desde que aparece, empieza a retroceder y a retroceder. Eso es lo que nos muestra ahí la palabra, ¿no? Y vemos en la vida de Saúl cómo él, a medida que él fue avanzando en su liderazgo, él no pudo conquistar su área emocional, sus áreas emocionales, y sus emociones siempre le causaron problemas. ¿Y cómo fue su final? Terminó en una derrota. Terminó derrotado. Si ustedes no se saben la historia, pues la pueden leer, ¿no? Ahí en 2 de Samuel 3, y pues ahí pueden encontrar toda la historia, ¿no? Así que hay cosas en tu vida que tú necesitas a partir de hoy, a partir de este día que estamos escuchando esto, empezar a derrotar. Tú necesitas empezar a derrotar y decir, no más esto en mi vida. No más voy a permitir estas cosas en mí, en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Ya no vamos a permitir no más depresión, no más dolor, no más tristeza. No voy a permitir que mi familia viva en una división. No voy a permitir que siga habiendo odio, ira, resentimiento, falta de perdón, orgullo. O sea, no más esas cosas, porque todas esas cosas no vienen de Dios. Vienen de este mundo, del diablo, de nuestra carne, de lo que has vivido, de lo que tú quieras. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que tú ya no vas a permitir en tu casa? ¿Qué es lo que tú ya no vas a permitir en ti, en tu vida? Porque sabes que lo que tú conquistas, lo que tú ganas, esa victoria, la van a disfrutar tus próximas generaciones. Yo lo puedo ver en nuestra vida, que victorias que hemos tenido personales, como matrimonio, como familia, ahora vemos que nuestros hijos están disfrutando, sin ellos a lo mejor hacer mucho. Todos tenemos que trabajar en nuestra vida, ¿verdad? Y todos vamos a tener diferentes problemas, pero
es muy importante que no partimos desde cero. O sea, partimos desde donde nos dejaron nuestros padres y de ahí para arriba, ¿no? Para adelante. Así que cuando tú conquistas algo, los más beneficiados van a ser tus hijos y tus nietos, tus bisnietos, tus generaciones. Y cuando tú peleas una batalla, ¿qué es lo que tienes que aprender? ¿Qué es lo que tienes que aprender? Pues lo acabo de decir, ¿no? Que en mí ya no hay nada de eso, de lo que acabamos de decir. Yo ya no permito esto y en mí ya no hay nada de eso, ni en mi casa. Y cuando llega a ver, porque no es que se va a erradicar todo, que podemos erradicar todo, pero cuando llega algo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo eso se va, todo eso sale, ¿no? Y definitivamente que tus generaciones futuras son las que van a vivir de otra manera, son las que van a disfrutar verdaderamente lo que nosotros les estamos dejando, este legado espiritual, esta herencia espiritual, todo lo bueno, ¿no? Y un punto importante aquí es que cuando nosotros no conquistamos algo que esté pasando en nosotros, en nuestra vida, en nuestras emociones, cuando no conquistamos algo, eso mismo termina por derrotarnos a nosotros. En eso, que tú no puedes pelear contra eso, con esa ira o con ese rencor, con lo que sea que tú estés batallando. Cuando nosotros no conquistamos algo, eso mismo termina derrotándonos y aparte se convierte en una maldición generacional. Jesucristo se hizo maldición en la cruz para que nosotros no pasemos maldiciones. Pero eso no es automático. Jesucristo lo hizo todo, dejó todo listo para que nosotros actuemos y tomemos y vivamos de una manera como Dios dice, para que caiga sobre nosotros todas las bendiciones. Entonces, eso que no conquistamos se convierte en una maldición generacional que batallarán tus hijos, que van a tener que pelear tus hijos. ¿Por qué? Porque no se ha vencido. Es algo que no se ha vencido, es algo que todavía está allí en la familia. Y podemos ver estos dos ejemplos bíblicos, ¿no? Saúl y David sobre su área emocional, que es un área muy importante en nosotros, porque todo se maneja, ¿no? Por emociones. Y dice 1 Samuel 10:27, habla de Saúl y dice, pero no faltaron malas lenguas que dijeron. O sea, esto fue cuando lo proclamaron rey, ¿no? Cuando lo proclamaron rey. No faltaron malas lenguas que dijeron, este es el que va a salvarme. Y lo menospreciaron y no le rindieron honores. Pero Saúl dice que se hizo el desentendido. En la Dios habla hoy. O disimuló también, ¿no? Entonces piensa cómo Saúl desde el inicio, desde que empieza, siempre está luchando con su área emocional. Dice 1 Samuel 18:7-9. Lo apunté acá. Dice que y exclamaban, ¿no? Con gran regocijo, venían de una guerra y venía Saúl y venía David y dice, y la gente empezó a cantar, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl, disgustado por eso, por lo que decían, Saúl dice que se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1000. Lo único que falta es que le den el reino. Y vemos aquí como un montón de emociones, ¿no? Estaba disgustado, enfurecido, protestando, porque tenía envidia, porque estaba inconforme, y la ironía con la que él hablaba. Entonces vemos como puras emociones contradictorias, ¿no? Negativas, malas. Y cuando una persona tiene una herencia espiritual
que no está resuelta, porque eso podemos decir que es una maldición generacional, es algo que los padres no resolvieron espiritualmente. Lo persiguen espíritus, lo persiguen, lo mismo siempre se repite, espíritus de menosprecio, de baja estima, de abandono, de humillación, de malas decisiones. Es un atraerse siempre, se está trayendo malos espíritus de maltrato, de rechazo, de ira, de violencia. Y eso es lo que le pasaba a Saúl. Eso es lo que él vivía, ¿no? Saúl era un hombre que a pesar de haber sido elegido por Dios, fíjate, Dios lo eligió. Dios lo eligió para líder de su pueblo Israel. Tenía características para ser un buen líder y no solamente características internas, sino también externas, ¿no? Pero él nunca pudo ejercer esa autoridad que él poseía. O sea, ese liderazgo que él poseía, él nunca lo pudo ejercer a causa de todas esas emociones con las que él vivía. Y dice en el 10:24, donde estamos, primera de Samuel, y Samuel dijo a todo el pueblo, Samuel era el profeta, ¿no?, que lo ungió. ¿Habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? O sea, era el mejor. Dios escogió al mejor. Entonces aquí, donde leímos en el 10:27, vemos que cuando él es ungido por rey, pues muchas personas lo menospreciaron. Muchas personas no le rindieron honores y dijeron, ¿este puede salvarnos? Pero ya vimos, ¿no?, cómo lo tomó él. Dice que él disimuló, o sea, se hizo el desentendido. O sea, no le dio importancia. Y a veces pensamos que no dar importancia a algo así, pues es así como que, ay, no pasa nada, pero todo está dentro, ¿no? Todo estaba dentro de él iba cargando con todo eso. Y en algunas versiones dice que él se hizo desentendido, que él no le puso cuidado a eso. Y no podemos hacernos, ¿no?, los desentendidos, definitivamente, con las heridas emocionales en nuestro corazón, porque son heridas que traemos y que existen esas heridas realmente. No podemos no prestarle atención, no podemos hacernos los desentendidos, ¿no?, cuando andamos con heridas y que luego vemos en nuestros hijos, luego vemos en ellos, los vemos en nuestra familia, porque definitivamente que todo eso con lo que cargamos, todos esos espíritus que nos oprimen y que vienen y nos traen tantos problemas, definitivamente es algo que Dios quiere sanar y liberar en nuestras vidas. Dios, Jesucristo ya lo hizo todo para sanarnos, para salvarnos, para sacar todas esas heridas. En Lucas 4:8 dice que Él vino a liberar a los cautivos, el dar vista a los ciegos, romper cadenas, dar al que no puede caminar, darle que no sea cojo ya, ¿no? No apunté el versículo, pero es algo que Dios quiere que nosotros seamos sanos, que nosotros nos liberemos de todo eso, porque Él ya proveyó para cada uno de nosotros. Y cuando somos sanados, ¿sabes?, se quitan todos los obstáculos que el enemigo puso para que tú no logres vivir sano, no logres avanzar, no logres madurar. Cuando tú eres sanado, se quita todo, se abre el camino, porque ya está abierto. Pero lo que detiene es lo que nosotros traemos y cómo nosotros andamos cargando con tanto peso, con tanto pecado. Obvio que el enemigo va a venir a poner tantas trabas para que nosotros avancemos en nuestra vida, en nuestra vida en Dios, en nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual, emocional, en todas las áreas, ¿no? Y vemos cómo aquí David, en primera de Samuel 17,
del 34 al 35, cuando cuando estaba Goliat, que estaban por allá en un monte y que fue a ver a sus hermanos, y él se aventó, ¿no?, a enfrentarse a Goliat. David le respondió a Saúl, al rey, le dijo, mira, porque le dijo, ¿tú crees que vas a poder hacer eso? O sea, si eres un muchacho. Y él le dijo, tu siervo, o sea, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando viene un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, vemos cómo aquí la diferencia, ¿no?, que hay entre David y Saúl. David era un hombre que, a pesar de que él también vivió mucho rechazo en su familia, porque vemos en capítulos anteriores cómo Dios mandó a Samuel a ungir al rey de Israel, y fue a la casa de Isaí. Isaí sacó a todos sus hijos, 7, 8, no recuerdo, para ungir al rey, pero Samuel no lo encontró. O sea, ni siquiera lo tomaron en cuenta a David. Él andaba por allá con las ovejas y llamaron a todos los hijos, y todos bien perfumados y vestidos de guerreros, y yo creo, ¿no? Y los presentaron ante Samuel y dijo, no, aquí no está, no es ninguno de estos, ¿no tienes otro hijo? Pues sí, por allá está David, ¿no? Y lo mandaron llamar y Dios le dijo, es él. Es él el que va a ser ungido como rey. Así que vemos que David a lo mejor pudo haber tenido heridas emocionales, ¿no? Porque cuando David se presenta ante el rey Saúl, él va con una seguridad. Él ya había sido sanado, o sea, él a través de esa comunión con Dios, a través de estar siempre con Dios y hablando con Dios y cómo Dios le daba la victoria en todas sus peleas, él se presentó ante Saúl con una seguridad, ¿no?, con una autoestima sana. Él sabía que él podía. Él no veía al gigante, él se veía que él podía hacer eso. Entonces, él tiene una forma de presentarse ante el rey en una forma segura, bien estabilizado, no dejándose llevar por el miedo o por la inseguridad de que se iba a presentar ante Goliat, ¿no? Y le dice el rey, ¿podrás? Y claro que sí, yo he vencido osos, he vencido leones que han tomado los corderos de la manada, y yo salía tras ellos y los hería y los mataba. O sea, un hombre sano, pues, un hombre que se puede enfrentar a lo que sea. Y aquí se ve, pues, un hombre en David que vivió un proceso de sanidad. Vivió ese proceso de ser liberado de maldiciones, de rechazo, podríamos decir, ¿no? Porque él vivía en rechazo, vivía a lo mejor despreciado también por sus hermanos. Vemos cómo en el Salmo 51 David mismo confiesa y dice, en pecado me concibió mi madre, en pecado fui concebido. Y pues ahí podemos ver, ¿no?, que él era un hijo ilegítimo y por eso no fue tomado en cuenta, no era parte de la familia. Él era aparte, ¿no? Él salió por allá, ¿no? Y vemos aquí cómo David se para frente al rey y refleja una sana estima, libre de cualquier tipo de maldición. Es como si él estuviera diciendo, estoy listo para ser un guerrero. Estoy listo para enfrentarme al gigante y derribarlo y matarlo y cortarle la cabeza. Y eso denota una sanidad interior que había en David. Así que era un hombre que él empezó a fortalecerse y a fortalecerse en su área emocional, espiritual, ¿no? Porque
Las emociones y lo espiritual están totalmente unidos. Las emociones pueden afectarnos a nosotros, pero si nosotros estamos fortalecidos en el Señor, nosotros vamos a afectar a nuestras emociones y les vamos a decir, cálmate, cálmate, no tienes que someterte, ¿no?, a la autoridad del que vive en mí. Entonces empezó a fortalecerse, a él no le quedaron complejos de su casa. Él no venía arrastrando los complejos, ni ¿cómo se dice? El rechazo. Él no venía arrastrando con nada. Él era un hombre totalmente sano a causa de Dios en su vida. Y pues no estaba sin marcas, ¿no? Él era un hombre a punto de asumir un liderazgo que Dios le tenía preparado, asumir una posición de autoridad, porque él era el próximo rey. Probablemente él en ese momento no lo sabía, pero eran los planes de Dios y él ya estaba listo, a pesar de que aún era muy joven, ¿no? ¿Por qué? Porque él supo tratar su área emocional, él supo liberarse de todas sus malas emociones, como podemos hacerlo todos nosotros, porque el mismo Dios con el que hablaba David es el mismo Dios con el que nosotros hablamos, el mismo Dios que sanó a David es el mismo Dios que a mí me ha sanado en muchas áreas. Es el mismo Dios que te sana a ti, que te ha sanado y que te puede sanar a partir de que tú entiendas, ¿no?, todo esto. Él supo conquistar todas las ataduras emocionales. David no las pasó por alto. Él no se hizo el desentendido con respecto a lo que él había vivido en su niñez o en su pasado. Y mira, lo que tú permitas como padre o como madre es un permiso legal que tú estás otorgando, es un permiso legal espiritual para tus hijos, para que vayan y ataquen a tus hijos. Tú estás dando ese permiso, porque es una puerta abierta que tú has dejado, que tú no has podido cerrar. Y el enemigo se mete por toda puerta, por toda rendija, por más pequeña que sea, se mete y va a tu próxima generación a deshacer todo, ¿no? Cuando tú como madre, como padre, permites que las ataduras emocionales se arraiguen en tu corazón, no en el de tus hijos, en tu corazón, se van a convertir en esa puerta legal por donde va a entrar el enemigo y va a acceder a tu familia. No nada más a tus hijos, a toda tu familia. Estamos dejando que el enemigo entre, ¿no? Y por eso la importancia de que tú tomes el tiempo para curarte, para sanarte emocionalmente de cualquier herida, de cualquier emoción fuera de lugar. Tú tomes el tiempo para permitir que Dios haga esa obra en ti, que Dios tome tu corazón y todas esas áreas tan importantes que están en nosotros emocionales sean resueltas. En verdad que Pablo nos dice tanto: despójense de todo peso, ya dejen la ira, el pecado, las maledicencias, abandonen todo eso. Y no lo hacemos, no lo hacemos. Hay tantos versículos. Yo estoy ahorita enfrascada en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, y de verdad que ya no tengo dónde ponerle más anotaciones ni más colores, porque ya las tengo tapizadas, ¿no? Ya de tantas cosas que empiezo a descubrir. Así que muchos padres empiezan a querer ayudar a sus hijos. Y obvio, ¿no? Somos padres y queremos ayudar a nuestros hijos que están luchando en muchas áreas emocionales, pero la mejor ayuda que tú puedes darles
a tus hijos es que tú estés bien. Y yo eso, ¿cómo lo he aconsejado por años, desde que estábamos allá en el tutelar y todo, y en la escuela para padres por muchos años, cómo yo venía la gente desesperada, toda angustiada, sin poder, ¿cómo se dice?, digerir lo que estaban viviendo. Y yo lo primero que les decía es, tú necesitas primero estar bien tú, porque en esa situación no vas a tomar buenas decisiones. Necesitas tranquilizarte, sanarte, ¿para qué? Para que tú puedas ser ayuda en tu familia, en tu casa. Así que la mejor ayuda que tú puedes darles es que tú estés bien, que cierres todos los ciclos de maldiciones o de herencias espirituales, generacionales. Tú cierra esos ciclos en tu vida emocional. Tú ciérralos para que esa puerta se cierre, se selle con la sangre de Cristo y el enemigo ya no puede, ya no tiene acceso ni a ti y mucho menos a tus hijos, a tus nietos, ¿no? Tan hermosos nuestros nietos, ¿no? Tan bonitos. Así que tú mismo tienes que empezar la batalla. Bueno, ahorita ya mis padres pues ya están con el Señor, ¿no? Pero si tú tienes a tus padres, tú tienes que empezar a ver qué áreas hay abiertas en la vida de tus padres. Porque lo mismo que tú viste en tus abuelos, en tus padres, lo estás viendo en ti, lo estás viendo en tus hijos y lo estás viendo en tus nietos. Lo vas a ver en tus nietos. Porque son áreas que no se han cerrado en nosotros. Tenemos que empezar esa batalla y a luchar así como lo hizo David, venciendo y avanzando cada día, venciendo y avanzando. Cuando se le presentaban todos los obstáculos a David, que estaba sano, él los podía vencer. Saúl no avanzaba, siempre andaba enojado, siempre andaba persiguiendo a David, lleno de envidia, lleno de coraje, quería matarlo. O sea, estaba muy mal ese hombre. Y vemos a David venciendo el rechazo, venciendo la inseguridad al pelear con Goliat. Ahí podemos ver que era un hombre sano, porque pudo pelear y pudo ganar. Dios le dio la victoria. Y vemos a Saúl vencido. David venciendo, Saúl vencido por el rechazo. Él nunca lo venció. A él no le importó que tal vez el cielo lo abandonó. Dios lo rechazó como líder y no le importó. Entonces, eso no le importaba porque ya estaba tan dañado y pues pobrecito, ¿no? Y vemos cómo la vida de David se fortalecía como peleando las batallas. Así es como se fortalecía, enfrentando sus debilidades, trabajando en sus debilidades. Porque es lo primero que nosotros tenemos que ver en nosotros mismos, cuáles son esas debilidades, cómo voy a enfrentarlas, cómo voy a trabajar con ellas. Y como leímos ahorita, David lo hacía resistiendo al enemigo, porque él estaba sometido a Dios. Estaba sometido. Sí, nosotros podemos estar resistiendo y resistiendo y resistiendo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a poder aguantar? ¿No? Y pues la pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida, como parejas, como padres, como hogar, necesitamos derrotar a enemigos, ¿no? Y conquistar. Vemos a Saúl que él nunca trabajó en sus áreas débiles. Vemos a Saúl como un hombre que disimuló, que él eludió, él ignoró, él no decía nada. Él no se dio por aludido, no le dio importancia a cómo estaba él por dentro.
Por eso es que él no pudo conquistar y no pudo avanzar y llegar a ser lo que Dios había planeado. Entonces, pues sí, todos empezamos algo, ¿no? Todos empezamos un matrimonio, a lo mejor preocupados por el área financiera o por la fiesta o por la luna de miel, pero nunca nos hemos enfocado en trabajar en el carácter de cada uno. Y cada uno debe de trabajar en eso, ¿no? Vemos cómo se empiezan a manifestar, pues, ciertas maldiciones, y esto sucede porque hay hogares, familias que no han conquistado áreas, ¿no? Que las estamos viendo, pero no hacemos lo correcto, viven en una derrota continua, constantemente en ellos, y a lo mejor se enfocan tal vez en otras cosas, ¿no? En los talentos, en el dinero, en el área que todos tenemos, ¿no? En muchas áreas que todos tenemos. Por ejemplo, no nos enfocamos en fortalecer nuestras relaciones, ¿no? Como padres e hijos. Nos enfocamos en el área financiera, en el trabajo, en la casa, en qué vamos a comprar, qué vamos a comer. O sea, hay muchas áreas que están bien, que dices tú, todo está bien, pero no nos enfocamos a fortalecer relaciones entre padres e hijos, fortalecer la unidad familiar, estar en acuerdos, sanar las emociones. No trabajamos en eso, pero sí enfocamos nuestra vida en trabajar, pues muchas cosas, otras cosas, ¿no? Que también son importantes, porque si no estuvieran, pues a lo mejor hubiera problemas, ¿no? Pero acuérdate que lo que no conquistas termina por derrotarte. Termina por derrotarte y puedes contener el mal. Puedes resistir el mal, como dice la palabra, pero no derrotarlo. Pero no derrotarlo. Y ejemplo nos dio Jesús en Lucas 4, cuando él se fue por el Espíritu al desierto, cuando Jesucristo contuvo al enemigo. O sea, él resistió al enemigo con la palabra. Por eso el enemigo lo dejó. Dice que en el verso 13, Lucas 4:13, que el enemigo se apartó de Jesús por un tiempo, pero Jesús en ese momento no lo derrotó, solamente lo resistió con la palabra. Y eso lo hacemos nosotros con la palabra, resistimos al diablo con la palabra, pero eso no quiere decir que está derrotado. Eso no quiere decir que está derrotado en esa área de nuestra vida. El enemigo está derrotado ya por Jesús, porque después ya vemos, ¿no? Ya ahorita vemos cómo es que Jesús lo derrotó. Entonces la pregunta es, ¿por qué constantemente vuelven los mismos problemas? Se vuelve a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque estamos conteniendo, resistiendo al enemigo, sí, con la palabra, lo hacemos bien. Pero, ¿qué pasa? Se va, pero va a regresar porque no lo has derrotado. No lo has derrotado. Entonces a veces nos conformamos, ¿no? Con apartar al enemigo en nuestra vida, pero entiende que no lo has derrotado. Dice que el enemigo volvió a Jesús otra vez cuando estaba en Getsemaní. Volvió de nuevo, pero la derrota definitiva de Satanás fue en la cruz del Calvario. Ahí es donde Jesús lo derrotó. Muchas veces en su ministerio lo enfrentó, lo echó fuera. Muchas veces lo resistió, o sea, batalló mucho con él, peleó mucho con él. En esos 4 años de ministerio lo hizo muchas veces, pero la derrota final fue en la cruz del Calvario. Ahí ya está derrotado. Ahí fue donde el enemigo quedó sin cabeza como Goliat. Y es por eso que ahora nosotros como hijos podemos disfrutar. Por eso nosotros ya somos libres del enemigo. Él ya no puede contra nosotros. Pero si nosotros estamos llenos de heridas, estamos llenos de tantas cosas
que ya ahorita ya lo hablamos, si nosotros seguimos en esa posición, pues no podemos disfrutar de esa derrota de Satanás, no podemos disfrutar de eso que Jesús ya hizo por nosotros. Y yo quiero que veas si hay cosas en tu familia que no son normales, que son cosas que suceden de forma repetitiva, qué cosas ha habido en tu familia en forma espiritual que tú sabes que no es normal, que es del enemigo. Todos podemos identificar eso, ¿verdad? Todos sabemos esto que está pasando, ¿no? Pues claro que no viene de Dios. Ya hemos aprendido que aunque Dios nos pone pruebas, porque Dios está probando la fe en nosotros. No nos está probando a nosotros como seres humanos. ¿Saben qué? Como seres humanos, nada podemos hacer sin Cristo. Pero si está Cristo, todo lo podemos. ¿Y quién se puede levantar contra nosotros si Dios está con nosotros? Y eso es tener una estima sana, eso es ser liberados, ¿no? De todas esas sentimientos y emociones que nos tienen aplastados, nos tienen reprimidos. Y tú puedes ver en qué áreas estás, que no has avanzado, que se repiten constantemente, que dices tú, pero pues ¿y hasta cuándo, no? O sea, yo ya no aguanto, esto ya no puedo más, ¿no? Tal vez sea en el área financiera, ¿no? Que siempre a veces hay escasez, siempre hay pobreza, tal vez en el área de salud, que hay una enfermedad ahí que se resiste y que continúa, que ha permanecido en tu vida por tiempo, por años. Tal vez ha sido una depresión que va y viene y a veces te tumba, la angustia, el temor, el miedo, todo eso eso se ha estado fortaleciendo en ti, se ha estado fortaleciendo en tu familia, y eso es lo que necesitamos ver hoy, porque siempre Dios nos trae con un propósito. Siempre Dios nos lanza un desafío. Si tú sales simplemente muy contento y ¡ay, qué bonito todo! Pues está bien, pero si no sales con un desafío, con decir esto tengo que hacer, esto tengo que trabajar, en esto me tengo que esforzar, ya basta de esto que está pasando, no voy a estar ahí disimulado como que no pasa nada y ahí, no. Nosotros tenemos que empezar a saber ver que el enemigo está metido, que el enemigo está metido. Yo me asombra ver a mí cómo en los evangelios llegaba una mujer y decía, Jesús, ayúdame porque mi hija está terriblemente endemoniada. O sea, ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía que era un demonio y no era una enfermedad o no era algo? O sea, un padre, ¿no? También que mi hijo es lunático y el enemigo lo toma y lo echa al fuego. Y dices tú, ¿cómo es que sabe eso? Y cómo nosotros el día de hoy no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo es una obra del enemigo. Es el enemigo metido en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Y ahí está, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Nos hacemos los desentendidos, ¿no? No nos hablamos, haz lo que quieras, lo que sea. Y sabes que no, en ningún momento debemos de aceptar nada de esas cosas. Tenemos que sacar todo eso y piensa qué cosas se han estado repitiendo, a lo mejor generaciones, en generaciones, que tú lo viste en tus padres o en tus abuelos, que las viste en la familia y ahora las estás viendo en ti y ahora las estás viendo en tus hijos o en tus nietos. Imagínate, ¿no? Hay muchas áreas. Ahorita antes era que eran alcohólicos y hasta ahí ya nada más, ¿no? Ahorita es alcoholismo, drogas, homosexualidad, tantas cosas, ¿no? O sea, todo desbaratado, ¿no? De lo que Dios hizo. ¿Y qué has descubierto el día de hoy con estas palabras? ¿Qué has descubierto? ¿Qué te has dado cuenta en ti o en tu casa? ¿Qué batalla no has podido vencer?
¿Qué batalla no has podido vencer? Y ahí tenemos nosotros que empezar a meditar, a escudriñar. ¿Y qué te puede ayudar mucho? Leer la palabra, porque la palabra te va a decir la verdad, te va a decir qué debes hacer, cómo debes estar, cómo Dios te va a guiar, cómo el Espíritu Santo te va a aconsejar. Ahí podemos encontrarlo todo, ¿no? La batalla que no has podido vencer. Y yo, miren, yo todo anoto. Yo todo estoy siempre, porque ahora sí que no confío en que se me vaya a olvidar. Y todo aprendizaje que tú no anotes, lo vas a perder. Ya lo perdiste. Cuando estés en tu casa, ya no te vas a acordar de nada. Por eso yo siempre en el grupo de mujeres, siempre desde un principio, anoten, apunten, y yo veo cómo todas han sido obedientes, ¿no? Pero digo, es por el bien de nosotros, porque yo lo experimenté, yo lo hago. Y no tienen que ser como yo, pero es el mejor consejo que les puedo dar, ¿no? Así que Saúl, pues, ¿qué hizo? Ignoró todas las cosas, no decía nada, él no se dio por enterado, no le dio importancia y por eso terminó desechado. Wow, qué feo, ¿no? Terminó desechado por Dios y derrotado. Derrotado, murió, se quitó la vida en una pelea donde él no pudo vencer. Y sabes que el día de hoy no es que tú vienes a la iglesia, no es que tú vienes a cumplir, no es que tú vienes porque es domingo y debemos de venir a la iglesia. ¿Sabes qué? Es tu vida, es tu familia. Y tú vienes porque necesitas a Dios, necesitas aprender, necesitas que te abran los ojos, necesitan que se caigan los velos, necesitas meditar en tu vida, porque no estamos para vivir en una religión, estamos para tener la victoria que Jesús nos ha dado. Eso es lo importante en nosotros, tener esa victoria. Así que tú tienes que comenzar a orar. Tú, hombre, cabeza de tu casa, no porque la esposa sea que le gusta mucho leer la Biblia y que le gusta venir mucho a la iglesia y a ti no te hagas el desentendido. O sea, porque Dios te ha puesto a ti como cabeza en tu hogar. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el que tienes que tomar la iniciativa, emprender esa oración, proteger a tu familia, porque Dios le ha dado un lugar muy grande al hombre. Dios creó primero al hombre, dice la palabra. Y después Dios al hombre le puso una ayuda. Yo puedo ayudar a mi esposo. Él se sintió mal, yo lo puedo ayudar. Yo lo puedo ayudar porque somos uno. No estés viendo que aquí enfrente está una mujer y que las mujeres no deben de estar compartiendo ni enseñando a los hombres. O sea, eso Pablo lo dijo porque había una cultura en ese tiempo. Pero el Espíritu Santo es el que toma su lugar en esta iglesia. Jesús es la cabeza y la autoridad se le ha dado a la iglesia. O sea, nosotros simplemente estamos aquí comprometidos a traer una palabra a cada uno de ustedes. No estamos tomando un lugar que no nos corresponde, así que tú tienes que empezar a orar. Y yo quiero que ustedes cierren sus ojos y cada quien, si tú eres una mujer que está a la cabeza de tu casa, tú eres la cabeza. Por supuesto, Cristo es tu cabeza. Y decirle al Señor que no quieres ser como la casa de Saúl. Y decirle al Señor con sinceridad, con transparencia. Por eso es una relación personal. Tú no tienes que venir a decírsela al pastor.
sino a Dios, al Dios que está dentro de ti, aquel que te oye, aquel que conoce hasta los más profundos pensamientos, sentimientos, emociones. Decirle, reconozco y veo mis debilidades, las veo en mi vida, veo las debilidades de mi familia y no las he abordado, no las he tomado en cuenta, las he ido dejando pasar y pasar hasta que todo ha ido creciendo de tal forma que ya se desbordó y me está aplastando. Y decirle al Señor, por eso te pido que traigas libertad a mi vida, que traigas la libertad que tú ya ganaste por mí. Trabaja con el Espíritu Santo tus heridas, tus debilidades, rencores, porque el Espíritu Santo está para ayudarnos. Está para ayudarnos. Él vino exclusivamente a ayudarte a ti, a que tomes tu herencia espiritual, la que Cristo ganó en la cruz, donde Cristo derrotó a ese enemigo derrotado que ahorita te tiene subyugado. Él no tiene poder sobre ti, no tiene autoridad, pero nosotros se la damos al no estar trabajando nosotros, en nosotros mismos o en nuestra familia. El Espíritu Santo te ama. Y ¿sabes qué? Cuando dice que no contristes al Espíritu Santo, no quiere decir que estamos llenos de pecados y que el Espíritu Santo ya se enojó y ya te dejó y ya no está ahí. No, el Espíritu Santo se contrista, se entristece cuando nos ve a nosotros en esa condición. Cuando nos ve a nosotros tristes, con maldiciones, con herencias espirituales, llenos de odio, que no perdonamos, llenos de dolor, ya casi ahora sí que arrastrándonos, ¿no? Ahí en la pobreza. Eso contrista al Espíritu Santo. Eso es lo que a Él lo pone triste, porque Él vino a ayudarte y tú no dejas que Él te ayude. Porque por orgullo, por ego, porque ¿cómo voy a reconocer delante de mis hijos o delante de mi esposa o de mi esposo? No, o sea, tenemos que vaciarnos de todo en humildad delante del Espíritu Santo. Si tú vas con tu esposa, si tú vas con tu hijo, no estás yendo a Él, está el Espíritu Santo guiándote a que tú seas sanado, a que tú seas liberado. Y nosotros podemos reclamar esa promesa de Lucas, donde dice que Él vino a liberar a los cautivos. Y nosotros hemos caído cautivos de nosotros mismos, de nuestras propias emociones. No las hemos podido vencer, no las hemos podido sacar de nuestra vida y ahí están. Por eso te digo, habla tú con Dios, que Él trabaje en tu área emocional, que traiga libertad a tu hogar, que traiga libertad a tus hijos y toma la responsabilidad de ponerlos delante de Dios, delante del Padre, a toda tu familia y pedirle que corte toda sombra y toda barrera espiritual maligna en el nombre de Jesús. En verdad que nosotros como pastores, como el pastor, él puede orar por ti y puede suceder el milagro y todo, pero qué más poder y qué más autoridad que tú mismo, tú como padre, vayas directamente en contra de ese enemigo que te está abatiendo a ti, que está derribando toda tu familia. Entonces, no te conformes solo con resistir al enemigo y que descanses una semana. O sea, yo quiero una derrota total del enemigo
en mi vida y en mi familia, en las finanzas, en todo lo que esté sucediendo, una derrota definitiva a través de la cruz, a través de lo que sucedió en la cruz, que el enemigo fue vencido, el enemigo fue exhibido públicamente, los principados, las potestades, los gobernadores, todos fueron derrotados. Y ahora Jesucristo, que Él pagó por cada uno de nosotros, nosotros podemos tomar esa bendición que se ganó en la cruz, una pelea que yo no peleé, pero que fue peleada por mí. Fue peleada y fue vencida, fue completa. ¿En qué área quieres que Dios te sane? ¿En tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo? Esas batallas del cuerpo, ¿cómo cuestan? ¿Cómo nos cuestan a nosotros? Porque nos vamos por los sentidos, no, nos vamos por lo que siente el cuerpo. Pero eso es igual que sentir emociones malas. O sea, estás haciéndole caso a todo eso. Así que venga esa derrota definitiva para que podamos avanzar y podamos crecer. El Señor trae luz e ilumina nuestro interior, ilumina nuestros ojos para que nosotros podamos ver e identificar, y Él trae la fortaleza que tú necesitas, Él trae el poder que tú necesitas. O sea, tú puedes decir, no puedo, soy muy débil, ya, todo esto me acabó. Pero el Espíritu Santo, si tú le abres la puerta y le dices, ven Espíritu Santo y sácame de esto que estoy viviendo, Él viene con todo, Él viene con esa valentía, con ese poder, con esa autoridad, con esa fuerza. Por eso yo les digo siempre, diga el débil, fuerte soy. O sea, el Espíritu Santo nos está diciendo, sí, yo sé que eres débil, pero yo soy fuerte. Yo soy fuerte en ti. Y por eso nosotros podemos decir que ya no somos débiles, somos fuertes en Dios, si Dios está en nosotros, pues, ¿quién se puede levantar contra nosotros? Solamente lo que hay dentro de nosotros. Porque lo que está fuera, Jesucristo ya venció todo y Él ya venció al mundo. Y solamente lo que tú atesoras dentro de ti es que me hicieron eso, es que me duele tanto, es que, bueno, eso es lo que te va a derrotar. Deja que el Espíritu Santo venga y se lleve todo eso y te dé la fortaleza que necesitas para traer tu liberación, tu libertad. Y reclama tu promesa donde dice que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Y sabes que la bendición de ser sanados y de ser liberados derrota la maldición, derrota toda herencia. Y simplemente tenemos que, si quieren pasar, simplemente tenemos que dejar al Espíritu Santo que Él obre en nosotros, que Él obre en nosotros, que quite todo temor, que quite todo miedo, que quite esa baja estima con la que nos vemos a veces, de que no vamos a poder, que quite toda religiosidad, que traiga nueva luz, que traiga una liberación total en nosotros, que podamos avanzar y que podamos ser testimonio para el mundo, en la iglesia, fuera de la iglesia, y que salgamos fortalecidos el día de hoy. Dios no te está señalando nada, Dios no te está juzgando, Dios te está dando la respuesta que tu corazón está buscando para llegar a ser el propósito que Dios tiene para ti.